herramientas, las transacciones que tienen este módulo en NetSuite, sería familiarizarnos también con los términos. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes conocen términos sobre las transacciones de venta, sobre etapas de cliente, categorización de clientes. En NetSuite esos términos son similares, varían de vez en cuando. El objetivo de esta sesión, si bien vamos a ver el flujo de CRM, que son estos 3 puntos, sería ver inicialmente cómo se llaman estos términos y cómo los relacionamos en el día a día. Esto como tal para que nos sirva más adelante en la definición de los flujos en el módulo del CRM. Como tal, la agenda se divide en 3 puntos. El primer punto como tal es hablar de los beneficios. El segundo punto sería hablar sobre la integración y punto número 3, los conceptos claves. El punto número 1 prácticamente es una revisión general de los beneficios. ¿Qué beneficios trae como tal la configuración de la fuerza de ventas, de la fuerza de marketing y las distintas etapas que puede tener un cliente dentro de NetSuite? La segunda parte sería la integración, donde hablaremos un poco sobre los diferentes módulos en NetSuite. Si bien ya hemos visto algunos módulos en otras sesiones, creo que el día de ayer vimos compra y pago y hace 2 días vimos la gestión de inventarios. Entonces, esos módulos como tal, de cierta forma se integran con el módulo del CRM. Específicamente, un módulo que vamos a ver el día lunes, que sería la parte de ventas, y también la parte de gestión de inventarios, porque no podemos realizar una gestión de ventas con el cliente si antes no tenemos realizada de forma correcta, creados los artículos, los servicios para ofrecerlos a los clientes. Y por último, los conceptos claves, que sería una revisión de lo que son estos flujos del CRM dentro de NetSuite. Empezaríamos por una revisión de los beneficios. En el módulo del CRM, de la automatización del marketing, fuerza de venta y también los casos de soporte, NetSuite como tal permite, mediante una vista unificada de clientes potenciales, interesados y actuales, así como de sus transacciones e interacciones, y también permite entregar una información de manera coherente y gestionarla eficazmente. Como tal, NetSuite siempre va a arrancar desde la captación del cliente. ¿De qué forma nosotros captamos la atención del cliente para así poder registrarlos y poder iniciar una gestión de venta? En NetSuite el cliente se divide en 3 etapas, en 3 fases. La primera sería los clientes interesados, que son aquellos clientes que recién se enteran del nombre de la empresa, que tienen nociones básicas de los servicios, de los productos que ofrece. Los clientes potenciales ya son los clientes como tal que tienen una transacción de oportunidad, o que mejor dicho ya tienen una cotización, ya tienen una estimación. Y por último, los clientes actuales, que son sus clientes regulares, a los que le ofrecen servicios, le ofrecen artículos en un plazo de 1 semana, 5 días o al día siguiente, etc. Entonces, NetSuite como tal tiene diferentes transacciones para diferente etapa del cliente. Si recién me estoy conectando con el cliente, si recién el cliente se está enterando de los servicios de los productos, puedo ofrecerle una transacción de oportunidad, puedo ofrecerle una cotización, o directamente, si el cliente ya está decidido que quiere el producto o el servicio, me comprometo con la venta a partir de una orden de venta. Entonces, sin importar de qué transacción arranque en NetSuite, NetSuite siempre va a tener en consideración la transacción de origen. Si yo gestiono mis ventas a partir de una orden de venta, la transacción principal en la cual yo podré hacer la gestión del seguimiento de esta venta del cliente va a ser la orden de venta. Si bien la orden de venta puede tener una factura, puede tener una guía de remisión, puede tener inclusive hasta una nota de crédito, la transacción de origen siempre va a ser la orden de venta porque fue la primera transacción. Y es lo que utiliza NetSuite, esta agrupación de información, para mostrarlo en los reportes estándares. El segundo punto sería la mejora del rendimiento de las ventas gracias a la integración de los procesos de ventas. Aquí ya viene la parte de la venta. Si bien yo arranqué la gestión del cliente a partir de una cotización o estimación, el cliente aceptó mi cotización, procedí con la creación de una orden de venta, inmediatamente, si el cliente no desea como tal esperar que se gestione la orden de venta para que luego ejecute una factura y luego el despacho,
NetSuite como tal me permite hacer una integración con el módulo de venta a cualquiera de las transacciones. A partir de una estimación yo puedo crear una factura de venta. A partir de una transacción de una estimación puedo crear una venta directa, una venta en efectivo al cliente. Esto quiere decir que en NetSuite, dependiendo de cómo inicie el flujo de venta con el cliente, yo puedo utilizar cualquier transacción para hacer una gestión coherente en base al escenario en que se presenta el cliente. El punto número 3, optimiza la eficacia en la ejecución de campañas de marketing a través de múltiples canales. Como tal, el cliente se categoriza, en este caso lo definimos canales. En NetSuite se define como una categoría, es decir, un cliente mayorista, un cliente tradicional, un cliente del exterior. Esas son las formas en las que NetSuite puede categorizar al cliente. En base a esa categorización yo puedo realizar la creación de campañas. Y mediante la creación de campañas yo puedo captar solamente a ese sector del cliente para que acepte la campaña que le estoy ofreciendo. Punto número 4, otorga una mejor visibilidad de los problemas reportados por los clientes, lo cual permite brindar una experiencia de servicio consistente y de esta manera aumentar la satisfacción. Si bien el proceso de venta finaliza en venta solamente con la creación de una factura y una guía de remisión, el cliente puede proceder con una devolución, puede proceder con una nota de crédito, o en todo caso, después de todo este servicio, si tiene alguna política comercial de garantía, el cliente solicita una revisión por un equipo de servicio técnico o desea presentar algún reclamo anexado a una factura de venta o algún artículo en específico, NetSuite tiene como tal la gestión de los casos de soporte, que es otro equipo de soporte que me permite realizar la asignación de estos empleados ejecutivos de soporte a los clientes para que puedan hacer una gestión un poco más personal con el cliente y lo ayuden como tal a la solución de este inconveniente, para agendar una cita, para mantenerlo actualizado, y al finalizar este ticket de soporte, NetSuite te arroja lo que es una métrica para que te indique cuánto tiempo te has demorado en la resolución de este ticket de soporte, cuánto tiempo te demoraste en el envío de la primera respuesta, quiénes fueron los involucrados en este ticket de soporte. Entonces, como tal, el módulo del CRM se encarga prácticamente de la preventa y de la postventa. La preventa por la creación de campañas de marketing, por la creación de transacciones como oportunidades, cotizaciones, pero también de la postventa, en la creación de casos de soporte, anexando transacciones de venta. Todo lo que es venta, es decir, órdenes de venta, facturas, guías, notas de crédito, eso se verá en la siguiente sesión, que es prácticamente la parte de la gestión de order to cash, de la orden de venta a la factura de venta. El módulo del CRM, lo principal sería que atiende necesidades de la preventa y de la postventa. En el punto de la integración, lo que son las herramientas de marketing, fuerza de venta y soporte, se anexa con 3 módulos estándares de NetSuite. Primero, la venta, order to cash hasta la factura de venta. Segundo, la gestión de inventarios. Yo necesito tener en NetSuite registrado artículos, servicios, para utilizar estos artículos, estos registros, para poder ofrecerlos a los clientes como tal. Dependiendo del tipo del artículo, puedo tener artículos que yo ensamblo en mi fábrica, puedo tener artículos de servicio, puedo tener mercadería que compro y vendo a los clientes, pero con un servicio adicional, puedo vender un activo fijo como tal. Entonces, de cierta forma, eso está relacionado con la gestión de inventario, porque necesito tener esta data para poder ofrecerlo a los clientes. Y por último, lo que sería el módulo de reportes. NetSuite como tal tiene una lista de reportes estándares relacionados al pronóstico de venta, aplicado a lo que son las oportunidades, estimaciones, registros de clientes potenciales e interesados. Antes de iniciar con los conceptos generales, explicaré un poco cómo se realiza la configuración de las preferencias de ventas. Antes de empezar a transaccionar en NetSuite como tal, NetSuite te recomienda como tal primero revisar las configuraciones de las preferencias de ventas. Es decir, por ejemplo, relacionado a las estimaciones. Las estimaciones como tal, la fecha de vigencia varía por cada empresa. Algunas empresas, una vez que ofrecen una estimación, una cotización a un cliente, tiene una vigencia de 30 días. Algunas empresas reducen esa brecha, pueden ser 20, 15 días o puede ser mayor. En ese caso, mediante esta primera opción, que es configuración de las preferencias de ventas, NetSuite te permite modificar esos días de vencimiento
relacionado a la transacción de estimación o cotización. También te sirve simplemente para cambiar etiquetas. En NetSuite, la transacción cotización se llama estimación. Aquí en Perú nosotros le llamamos cotización. Mediante esta funcionalidad se puede cambiar el nombre a la transacción para que se familiarice un poco más a lo que necesite el usuario en la empresa. Se cambia el nombre de la estimación por cotización, así como se puede cambiar también las diferentes etapas del cliente. Para mí, el cliente potencial, yo lo llamo lead. Utilizamos ese término en inglés. Entonces, simplemente utilizo la configuración de las preferencias de venta y le cambio el nombre a ese estado de cliente potencial. O en todo caso, si deseo cambiar el nombre de cualquier otra transacción, o si yo deseo como tal configurar una parte muy específica del módulo, no es como tal una configuración de cada transacción, de una sección en específico del flujo, sino más bien es una configuración de preferencias general a todo lo que es la venta. Después de eso, como tal, NetSuite te permite hacer una gestión de contactos y actividades. Si bien el cliente se divide en 3 etapas en NetSuite, el primero es el cliente interesado, el segundo es el cliente potencial y el tercero es el cliente final. En cualquiera de esas etapas, NetSuite te permite hacer una gestión de contactos y también una gestión de actividades. Contactos son las entidades que están relacionadas a este cliente. Si es una empresa, el contacto podría ser un trabajador del área de créditos y cobranzas de esa empresa. O como tal, si es una persona natural, podría registrar un contacto, pero no amarrado a ese cliente individual. Solamente puedo anexar contactos a clientes de tipo empresa. Con respecto a las actividades, NetSuite te permite crear diferentes tipos. La primera de ellas es agendar una llamada telefónica. La segunda es agendar una reunión de trabajo con ese cliente. Y la tercera es agendar una tarea. Esas transacciones como tal no tienen impacto contable en NetSuite, sino más bien son herramientas que le ayudan a organizar el día a día del empleado. Si el empleado como tal desea utilizar una herramienta que le permita gestionar sus actividades, sus tareas, sus eventos, sus llamadas, lo puede hacer en NetSuite, porque en NetSuite, aparte de estas transacciones, también puede visualizar cómo es el orden de estas actividades a través de un calendario. Puede ver en el calendario si alguien de su equipo le agendó una llamada, le agendó un evento o le agendó una tarea, y esa persona sería el responsable de esa empresa, sería el supervisor. Entonces, esa es prácticamente, a grosso modo, la gestión de contactos y actividades. El siguiente punto sería trabajo con clientes interesados. Primero, tengo el cliente interesado, que es aquel que recién se entera de la empresa, tiene nociones básicas del producto o del servicio. Tengo que hacer la gestión de actividades para poder contactarlo, para poder ofrecerle un servicio, un producto. Si el cliente como tal desea mayor información, realizo la creación de las primeras transacciones de venta. Puedo crear una oportunidad, así como puedo crear una cotización. Cualquiera de esas transacciones escalan al cliente desde un cliente interesado a un cliente potencial. O, en todo caso, si yo realizo la creación de una transacción de venta para ese cliente que recién conoce mi empresa, ya lo escala hacia un cliente actual o un cliente final en NetSuite. Y todo eso como tal se agrupa en información de reportes en NetSuite. Relacionado a lo que son las configuraciones de preferencias de ventas, existen algunas actividades que se pueden realizar. A partir de la configuración inicial de preferencias de ventas, podemos realizar la creación de formularios en línea para clientes interesados. Como tal, NetSuite tiene una herramienta estándar, básica, que te sirve como tal para poder realizar la creación de formularios de cliente en línea. Es como un formulario que el cliente llena en una página web solicitando mayor información del cliente. Ingresa su nombre, ingresa sus apellidos, ingresa su razón social, ingresa su número de documento, ingresa su departamento, provincia, distrito, código de ubigeo, la información que sea necesaria para poder yo con esa información contactar al cliente. Entonces,
Esta herramienta de formulario online para clientes interesados te sirve para eso. Una vez que lo creas en NetSuite con las herramientas estándares o con la ayuda de un desarrollador técnico, realizas la creación de un formulario más personalizado y lo puedes colgar en una página web. Cuando el cliente ingresa los datos a este formulario, en NetSuite simplemente se puede crear el registro del cliente. Ya no es necesario que vaya a un correo de un usuario encargado de crear clientes y que este usuario ingrese a NetSuite y registre al cliente manualmente. Como tal, no. Mediante este formulario de cliente en línea, el cliente ya se crea de manera directa y mediante otras configuraciones se le puede asignar un representante de ventas, es decir, un vendedor como tal. Y eso se logra como tal con la configuración de reglas de venta. Supongamos que tengo una lista de clientes divididos en diferentes categorías, ¿no? Exportación, mayorista, minorista, tradicional, X canales de venta, X categorías. Entonces yo deseo que por cada conjunto de categorías del cliente se le asigne un representante de ventas para que haga gestión con estos clientes que ingresaron por el formulario de clientes en línea. Esta configuración se puede realizar y se puede automatizar en base a la configuración de reglas de venta. Yo creo una regla con la categoría tradicional y me apoyo en la configuración de territorios de venta para que el conjunto de clientes que pertenezcan al canal tradicional se le asigne al representante de ventas, al vendedor Bruno Rubén Acosta Torrejón. Cuando el cliente llene el formulario y por criterios que ingresó en el formulario se le asigne un representante de ventas, al representante de ventas le llega un correo electrónico indicándole que se ha realizado la creación de este cliente por formulario en línea y que se comunique con él para que le ofrezca un producto o un servicio. Esa es como tal la parte de la captación del cliente. Una forma de captar al cliente en NetSuite sería utilizando estas herramientas. Lo otro como tal es la configuración de las cuotas de ventas. Yo soy supervisor, tengo un equipo de vendedores a cargo de 10 clientes cada uno. Yo puedo tener como tal por historial de ventas cuánto es la venta de estos vendedores por cada mes. Entonces, yo como supervisor de ventas les establezco una cuota mensual a cada uno de esos empleados, mes a mes. El objetivo de este empleado en NetSuite, una vez que se registra la cuota, el objetivo será que llegue a la cuota del mes. Es decir, que tiene que gestionar con los clientes, tiene que realizar la creación de cotizaciones, tiene que realizar la creación de órdenes de venta, tiene que estar gestionando esas órdenes de venta para que lleguen a una factura y se contabilice dentro de su cuota. Entonces, más que nada la configuración de las cuotas sirve para eso. Es un establecimiento de un objetivo mensual a los representantes de ventas de mi equipo. Luego que se realiza la configuración de estas cuotas de venta, el vendedor lo ve en NetSuite y puede hacer gestión de estos importes a partir del pronóstico de venta. El pronóstico de venta como tal es una pantalla, es una herramienta en la cual el representante de venta puede ver las órdenes de venta de sus clientes, puede ver las facturas de venta, puede ver como tal las cotizaciones y en base a la suma de los importes por tipo de transacción puede hacer gestión para saber cuántas estimaciones tiene, cuántas órdenes de venta pendientes tiene, cuántas facturas de venta ha llegado a hacer en el mes. Entonces, en base a eso, simplemente se preocupa por llegar a su cuota a final de mes. Y por último, lo que es la configuración de las comisiones, que de cierta forma está relacionado con las cuotas de ventas, pero como tal, la configuración de cuotas de ventas simplemente es un establecimiento de una meta, de un objetivo. La configuración de comisiones como tal es un proceso en el cual, en base al cumplimiento de esa cuota, le estoy ofreciendo una comisión de las ventas a mi representante. Pero son dos actividades completamente diferentes, en diferentes tiempos, porque primero el cliente tiene que hacer ventas para que llegue a la cuota y se le ofrezca la comisión. Pasaríamos a los conceptos clave. Los conceptos clave del taller del día de hoy, primero será revisar lo que serían las definiciones de los formularios en línea en NetSuite, que es lo que hemos estado hablando hace unos minutos. El segundo punto sería las reglas de venta. El tercer punto, los territorios de venta. Punto número 1, 2, 3 en la parte de la captación del cliente. La parte
el punto número 4 estaríamos hablando también de las cuotas de venta, el punto número 5 sobre el pronóstico de ventas, el punto número 6 los contactos, estaríamos hablando de los clientes potenciales, de la primera transacción de venta en NetSuite que se llama oportunidades, luego sobre los clientes interesados, luego sobre las estimaciones, luego sobre la gestión de campaña, de marketing y por último gestión de casos. Iniciamos con el primer punto, formularios en línea. Como había indicado, los formularios en línea es una herramienta estándar de NetSuite que me permite realizar la creación de un formulario con el objetivo de poder adjuntarlo a una página web de la propia empresa para que el cliente, ya sea un cliente que ya se ha registrado o es un cliente nuevo que quiere registrarse, pueda llenar su información o pueda actualizar su información para que se realice el envío de esta información a NetSuite. Este formulario en línea, como tal, su definición es que son formularios utilizados para recibir información sobre clientes interesados, clientes potenciales y contactos desde un sitio web. Es decir, una vez creado este formulario en NetSuite, yo lo adjunto a un sitio web. Estos formularios pueden ser personalizados, así como la información que se necesita de los clientes interesados. ¿A qué nos referimos con personalizado? Yo tengo una lista de 10 campos que sí o sí necesito que el cliente llene al momento que envíe su información. Necesito sus nombres, apellidos, razón social, tipo de documento, si es RUC, si es DNI, el número del documento, necesito departamento, provincia, distrito, ubigeo y un correo electrónico. Esos son mis 10 campos obligatorios para que el cliente llene este formulario para yo poder comunicarme con él. Pero esa no es una limitancia para NetSuite. Yo puedo colocar más de esos 10 campos. Algunos campos, por ejemplo, de condiciones, moneda principal, número de teléfono, qué categoría dice ser él, ¿no? Si es un tradicional, mayorista, que de cierta forma eso no lo decide el cliente, sino más bien lo decide el representante de ventas cuando ya el cliente llega a su cargo. Pero como tal, cuando hablamos de personalización es que se pueden añadir campos a este formulario de cliente en línea, o en todo caso, si al momento que se realizó la creación de este formulario de cliente en línea en NetSuite se ve de que el diseño es muy básico, se pueden apoyar a partir de un equipo técnico que mediante un código personalizado HTML puede darle un mejor diseño, puede darle un mejor espacio entre los campos, puede darle un mejor tipo de letra a las etiquetas de los campos, puede darle un mejor diseño de borde. A eso como tal hablamos cuando mencionamos la palabra personalización. Pero la base de todo este código, la base de cómo funciona esta herramienta ya se encuentra en NetSuite. Con los formularios se pueden crear directamente clientes interesados, así como proporcionar una forma de actualizar sus datos a los clientes y contactos. Supongamos, este formulario tiene dos formas de trabajar. La primera, la creación de cliente, pero la segunda es realizar una actualización de los datos de este cliente. Por ejemplo, el cliente se registró hace un año, sin embargo, pasó un año y cambió el correo electrónico de la empresa, cambió el número principal, cambió algún valor que no implica como tal un cambio grande en el registro del cliente y lo desea actualizar. Puedo utilizar el formulario de cliente en línea para actualizar estos 10 campos que hemos hablado, o en todo caso se puede comunicar con el representante de ventas, con un representante del equipo de ventas y pedir que se actualice esa información en NetSuite, ¿no? Punto número 4. Al guardar un formulario en línea se genera un enlace externo. Con este enlace se puede realizar lo siguiente: completar automáticamente los campos definidos para el formulario usando los parámetros establecidos en el enlace asociado a su sitio web y incrustar el formulario en su sitio web, y de esta manera los visitantes podrán completarlo sin necesidad de hacer clic a una página separada. Obviamente, en NetSuite realizamos la creación de este formulario en línea, pero es trabajo de un equipo técnico que una vez que se cree este formulario en línea en NetSuite, me arroja un enlace externo.
que es como un enlace URL que me sirve como puente para yo añadirlo en el diseño de una página web. Entonces, como tal, esa es la funcionalidad que tienen los formularios en línea. Cuando ya hablamos de una plantilla HTML, hablamos de un trabajo personalizado, pero que no es complicado. Es un código HTML en el cual yo le doy un mejor diseño al formulario. Es decir, son documentos creados fuera de NetSuite. Obviamente necesito una plataforma que me permita generar un código HTML que permita personalizar la apariencia y diseño de los formularios. Y estas plantillas pueden ser cargadas directamente al explorador de archivos de NetSuite o pegarlas en el registro de cada pantalla. ¿Para qué sirve el formulario de cliente en línea? Sirve para la parte de la captación del cliente. Esta no es una herramienta que tal vez se utilice mucho para hacer ventas con el cliente. Si el cliente ya me ha comprado 100, 200 veces y ya es un cliente regular, no le voy a pedir al cliente que ingrese sus datos a través de un formulario de cliente en línea. Le voy a pedir que se comunique con el representante de ventas asignado y que realice la creación de una orden de venta o que realice la creación de la factura de venta en sí. Esta es prácticamente una forma en cómo se captan los clientes en NetSuite. El segundo punto serían las reglas de venta. Cuando hablamos de reglas de venta, hablamos de una configuración de territorio de venta. En NetSuite, territorio de venta prácticamente habla en la asignación automática de vendedores, pero aquí, cuando hablamos de reglas y territorios, muchas personas suelen confundirlo, ¿no? Porque cuando mencionamos territorio, estamos hablando de una zona norte, estamos hablando de una zona centro, estamos hablando de una zona sur, estamos hablando de una zona del exterior. En NetSuite, los territorios, su definición es muy amplia. Puede aplicarse efectivamente a departamentos, provincias, distritos, pero también a la categorización del cliente por categoría, por tipo de documento, por moneda, etc. Entonces, el caso más simple es que yo tengo un formulario de cliente en línea y yo sé que a partir de este formulario se van a comunicar dos tipos de cliente, o tal vez tres. Se pueden comunicar clientes que tienen como tipo de documento DNI, se pueden comunicar clientes que tienen RUC o se pueden comunicar clientes que tienen carnet de extranjería. Entonces, ahí yo tengo una categorización. Tengo una categorización de cliente por tipo de documento. Y yo deseo que cuando el cliente ingrese sus datos en este formulario en línea, por cada tipo de documento tenga un representante de ventas asignado automáticamente. Entonces, ya lo he categorizado, ya le he dado un criterio de designación y tengo un representante de venta. ¿Cómo utilizo esta definición de categorización en NetSuite? Utilizo las reglas de venta y utilizo los territorios de venta. Las reglas de venta como tal simplemente es el parámetro, la definición de la regla que permite a NetSuite cómo asignar clientes interesados o potenciales a representantes de venta. Cuando hablamos de representantes de venta, los representantes de venta en NetSuite son los empleados vendedores de la empresa como tal. Entonces, los representantes de ventas como tal ya tienen un rol, es decir, una lista de permisos que cuando ingresen a NetSuite, su única labor en NetSuite va a ser crear estimaciones, oportunidades, órdenes de venta y nada más, y hacer gestión con el cliente. Las reglas de venta se basan en campos estándares y personalizados que se encuentran en el registro de clientes interesados, potenciales o finales. ¿A qué hacemos mención cuando mencionamos personalizados? Por ejemplo, en NetSuite tengo las categorías mayorista, minorista, tradicionales. Pero supongamos que en Tradi, aparte de esa categorización principal, tengo, por así decirlo, una subcategoría. Tengo una segunda lista. Podría ser minoristas Lima, minoristas provincia. Es decir, tengo una categorización principal, minoristas, y tengo las subcategorías Lima y provincia. Entonces, yo deseo esa jerarquía de criterios para poder configurarlo en las reglas de venta y a los minoristas Lima asignarle representante A
y a los minoristas de provincia el representante de ventas B. Entonces, sin importar el origen del campo, así sea un campo estándar, un campo personalizado dentro del cliente, porque subcategoría no es de NetSuite, la subcategoría es de trading, pero igual creo el campo personalizado, lleno de valores esa lista y en base a lo que llene el formulario del cliente en línea, porque yo le voy a pedir al cliente que indícame tu categoría y a la subcategoría a la que pertenezcas, ¿no? Y el cliente coloca minoristas Lima. Entonces, cuando se cree el cliente, con ese campo personalizado, se le asigna un representante de venta. Si en NetSuite no haya ninguna regla que coincida con el cliente interesado, se puede asignar manualmente a un representante de venta. En NetSuite, como tal, no es obligatorio, de manera preliminar estándar, que un cliente tenga un representante de venta. Se puede crear el cliente sin un representante de venta. En ese caso, si es así, tendría que haber un supervisor de ventas que se encargue en la asignación de un representante de venta a cada uno de los clientes. Así como el cliente, de manera preliminar en NetSuite, no puede tener un representante de venta obligatorio, puede tener uno o puede tener varios representantes de venta. Supongamos en el caso que yo soy una empresa y a un cliente como tal mayorista lo atienden 3 vendedores. Entonces, esos 3 vendedores como tal no puede haber uno solo, tiene que haber ese grupo de 3 registrados al cliente. NetSuite como tal me permite al momento de crear ese cliente asignarle a esos 3 vendedores a ese cliente. Pero eso no significa que todas las órdenes de venta, todas las facturas que yo cree con ese cliente van a ir equitativamente a esos 3 vendedores. Solamente puede haber un representante de ventas principal por orden de venta y por factura, porque al final la venta es de un solo vendedor. La gestión inicial puede iniciar con cualquiera de esos 3 representantes de venta, pero yo puedo tener en un cliente un equipo de ventas. Aquí como tal mostramos una imagen preliminar de cómo es la creación de reglas de los campos de cliente. Por ejemplo, aquí yo coloco una regla que sería ciudad de clientes, es decir, si pertenece a la ciudad de Lima, si pertenece a la ciudad de Chimbote, cualquier ciudad como tal que llene el representante de ventas en el formulario de cliente en línea tiene ya definida ese criterio, esa regla, así como los clientes en estados finales, los clientes en estado leads o los clientes en estado prospectos. Sí. En esa opción, la anterior, indica que un cliente puede tener varios vendedores. Sí. Varios vendedores pueden hacer una gestión de venta, son la facturación. Sí. Ya, pero el código de la facturación, o sea, el código de vendedor, ¿cuál va a ser? El primero. No, por ejemplo, el cliente tiene 3 vendedores, pero al final, supongamos que un día lunes solamente se contactó un vendedor con ese cliente y el cliente le pidió un pedido por X cantidad de soles. Solamente el vendedor, cuando crea la transacción de estimación o de orden de venta, se tiene que definir a sí mismo como el principal de esa venta. Y ese sería el vendedor principal solamente de esa venta. El día de mañana, el mismo cliente le pide otra orden de venta, pero a otro vendedor. Ese otro vendedor tendría que crear la transacción de estimación, pero definiéndose a sí mismo como principal de esa orden. Lo que hacemos acá, ¿no? Ajá. Que generalmente, ejemplo, ¿no? Jessica es vendedora. Jessica tiene un cliente. Si por ahí yo, Mariana, le vendo a su cliente, mi facturación va a salir con código de oficina, no va a salir con el código de Jessica. Claro. ¿No? Entonces. Porque tú tienes el usuario de código de oficina. Tú tienes tú en NetSuite eres un empleado de oficina ventas, ¿cierto? No. Me refiero a que, ejemplo, ¿no? Las dos somos vendedoras. Claro. ¿Ya? Cuando un cliente no es de alguien, la venta sale como oficina. O sea, ese cliente no está asignado a mí, está asignado a ella, sale como venta como oficina. Entonces, yo para poder hacer que esa venta salga con mi código, yo tengo que solicitar una reimpresión para que salga con mi código. ¿Entiendes?
Cuando creas la... Lo que yo entiendo Ajá. es que un cliente está registrando en el sistema. Si 4 vendedores, ejemplo, ¿no? Realizan una venta, el primer vendedor, cuando va a salir con su código, porque lo tiene asignado a su código. Ya. El segundo, tercero y cuarto, como no tienen el cliente, va a salir como código de oficina, automáticamente. Eso es lo que pasa ahorita. Pero, ¿dónde sale el código de oficina? En la facturación. En la facturación. Sí. Entonces, en el momento que el vendedor que no es su cliente y ya sale como venta de oficina, Claro. tiene que solicitar una reimpresión de esa factura para que salga con el código. Un cambio de código. Un cambio de código. Pero cuando creas la orden de venta ya sale con el código de oficina o sale con el código del... Ah, ya. Lo que pasa es que hay varios escenarios. Lo normal es que cuando se crea el cliente ya tiene su código vendedor, que es lo que mencioné ahí. ¿Cuántos vendedores tenemos asignados a un solo cliente? El número Solamente máximo. uno. Solamente hay uno. Ok, trabajemos con eso. Ya, Okay. solamente uno. ¿Ya? Entonces, si como dice, hay un trato detrás, cuando hacen la factura siempre va a salir con ese código. Exacto. En NetSuite pasaría lo mismo. Exacto. Ok. Está bien, no hay ningún problema. Perdón, pero también hay un pequeño detalle que usted no sepa, que cuando un cliente está asignado a un vendedor, como que el vendedor no hizo ninguna gestión, pide directo, acá llama directo, entonces sale con el oficina, ya no sale con el nombre del vendedor. Por ejemplo, en NetSuite sería el siguiente procedimiento. Tengo el cliente asignado a un solo representante de venta. Entonces, yo me aseguro que el permiso que tenga la señorita cuando ingrese a NetSuite, así como de ella y de todos los vendedores, es que solamente puedan crear órdenes de venta de sus clientes. Eso es lo primero. Ahora, si la señorita que está en oficina realiza la creación de la orden de venta, primero, el rol, los permisos que tiene la señorita que está en la oficina no son los mismos permisos de la vendedora, porque tienen que tener la facilidad de crear una orden de venta con un cliente que no es de ella. Entonces, cuando realice la creación de la orden de venta con un cliente que no es de ella porque tiene el permiso, cuando la orden de venta se crea, va a salir con el código de la vendedora, porque ella es la principal de ese cliente. Entonces, como tal, es que si desea proceder con un cambio, tendría que pedir una autorización, lo mismo que hacemos ahorita, que hacen actualmente, o en todo caso, simplemente como tienes el permiso de crear, también puedes tener el permiso de editar esa orden de venta antes de que se facture y poder cambiarle el código del empleado. Eso es lo que podrías hacer. Pero ojo, no quiere decir que tú puedes realizar el cambio de la orden de venta sin tener un seguimiento. En NetSuite se registra ese seguimiento de los cambios que se hacen en la orden de venta. Claro, ya está bien. O sea, lo normal, como dices, de que para que una venta esté asignado a un vendedor tiene que haber, como dices, seguimiento, orden de venta y todo lo demás. Y en esos casos, sí, la factura va a salir con el código de la persona o distribuidor que lo ha atendido. También hay otros casos en los que de repente el distribuidor, ni enterado, no sabe nada. El cliente viene solito por su cuenta, Claro. a caja y compra. Sí. Entonces, ese tipo de venta, digamos que no se tiene que relacionar con su vendedor asignado. Claro. Porque el cliente vino solito, ¿no? El cliente vino solito por su cuenta, ¿no? Ya, aparte, de repente, no, si yo lo tramité, no generé la cotización, puede decirlo. Ya, digamos que ese cambio para que esa venta se la asigne a ese distribuidor, actualmente ya pasa por lo que determinan ellos, cambio de código, de pago, autorización. Claro. En ese caso como tal, cuando el cliente se acerca a tienda, es casi el mismo escenario, solamente que cambia un punto clave. El rol que tiene ese usuario que está en tienda tiene que ser un permiso sin restricciones, ¿no? Él puede hacer ventas con todos los clientes de todas las categorías, pero cuando realice la creación de esta transacción de venta, ya sea una orden, una factura, tiene que proceder con el cambio del código. Y eso, de igual forma, queda registrado en NetSuite. O sea, no hay forma que se pierda el seguimiento en la asignación de un representante de venta a una transacción de venta. Por el lado de facturación se podrían hacer alguna revisión y se podría determinar el mejor flujo en caso se necesite cambiar el código, ¿no? Pero es manejable. Pero
nacemos con la base de que tendríamos inicialmente, no digo que sea definitivo porque en las futuras sesiones puede cambiar, que la asignación va a ser 1 a 1, un representante de venta a un cliente, o un representante de venta a varios clientes, pero solamente puede ser uno por cliente. Partimos en base a esa base, pero el NetSuite sí te lo permite. No estamos creando ningún campo personalizado, no estamos cambiando la lógica inicial de las preferencias de ventas. Solamente en base a lo que ya tenemos definido de forma inicial, vamos trabajando los temas operativos en la creación de estas transacciones. La otra vez tuve una reunión del mismo tema. Hablamos porque había dos escenarios. Había dos chicas de telemarketing. Había dos escenarios, ¿no? Dos chicas de telemarketing o dos vendedoras, ¿no? Una tenía el cliente asignado y otra no lo tenía. Entonces, las dos habían hecho una gestión. Pero según el sistema, o sea, seguro que nos habían explicado que el cliente, la segunda persona que no tenía el cliente asignado facturaba y salía con el código de la persona que estaba con el cliente asignado. O sea, en la orden. Claro. Claro. Entonces, la vendedora que no sabía que se hizo la otra transacción, al final, a la hora que hace la liquidación de venta para las funciones, se le va a atribuir esa factura porque está con su código. Va a salir de su relación. ¿Y quién creó la orden de venta inicialmente? No, por eso doy el ejemplo de dos casos, ¿no? Ya. Ejemplo, acá hay una vendedora, acá hay una vendedora. Ella tiene el cliente asignado, Claro. pero ella le vendió al cliente de ella. Cuando ella factura, sale con el código de ella, pero ella no hizo la venta, hizo el trabajo. Claro. Ahora, eso no es porque NetSuite te lo permita así nada más. Detrás de eso tiene que haber una definición de permisos y reglas. Obviamente, ¿quiénes son los únicos usuarios que podrán transaccionar con clientes de otros? No son todos. Definiendo los casos de uso, podrían ser los clientes itinerantes, podrían ser los clientes de punto en venta, en tienda, y podría ser un adicional. Solamente van a ser 3 usuarios. Entonces, reducimos de toda la lista de vendedores solamente a 3 vendedores. Y trabajamos con esos casos de uso para reducir como tal la tasa de error. Pero no es como tal, no es que todos los vendedores podrán transaccionar con los clientes de todo, no. Va a haber un rol genérico para todos los vendedores y solamente habrá 3 roles, 3 roles para esos escenarios específicos. Pero creo que todos estamos de acuerdo que no todos los vendedores podrán transaccionar con los vendedores de todos. Simplemente hay casos, como explicó el señor, que sí, un representante de trading puede transaccionar con cualquier cliente, pero en eso se puede crear también una automatización que cambie el código, ¿no? Que cambie el código, o en todo caso ustedes dicen no, que no transaccione con ese cliente, simplemente le quitamos el permiso y así lo gestionamos. Claro, sería hacer un ejemplo real, ¿no? Ya con el sistema, porque la verdad, cuando me explicaron eso, de que el tema de la facturación, de que iba a salir con el mismo código de la persona que lo tiene asignado, ¿no? Va a haber un conflicto tremendo. Lo que pasa es que eso, Sí, sí. es más de un procedimiento. Se entiende que en el NetSuite, o sea, no va a ocurrir esos casos porque, como dice, el cliente está asignado a uno solo, a un solo distribuidor, y la venta se va a dar a aquel distribuidor que ha hecho todo sobre el evento y todo lo demás. O sea, no va a haber el distribuidor solito, diga, eso es mi venta. O sea, no va a ocurrir ese programa porque no es lo correcto según los procedimientos estables. Claro, pero lo que nos indicaron a nosotros, o sea, lo que nos comentaron era que, como te comento, ¿no? O sea, Jessica tiene cliente, ¿no? Si ella factura, sale su código 69 que tiene ella. Claro. Pero de pronto, Roxana, por ejemplo, Roxana factura al cliente de ella, debería ser con código oficina. Hay un detalle, para que ella haya hecho, se le propone la venta, previamente ha hecho sobre de venta, su cotización y todo eso en el y su venta va a corresponder a ella. En caso de Rosana no podría ser porque no ha hecho nada de ese trámite. Claro. Y en el otro caso, que actualmente se hacen esos casos. O sea, Actualmente, Eso ya en el NetSuite no, porque yo les aseguro. pero no doy el caso de la venta de vendedores, pero el caso de la oficina, cuando un cliente viene y compra, Ahí sí. ahí te permite. Claro, te permite. Pero Pero el conflicto, como le digo, va a ser el caso sí, eso se puede controlar. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, tú cuando inicias una gestión con el cliente te va a decir, ojo,
yo necesito una orden de venta, porque necesito escalar esa orden de venta a mi empresa para gestionarlo con el equipo de compras y poder darte la aprobación para que genere la factura. Un cliente que se acerca a un punto de venta en tienda física, por así decirlo, no te va a pedir una orden de venta. Te va a decir, oye, yo quiero la venta, factúrame, hazme la factura de venta directa. En NetSuite puedes crear una factura de venta directa. Entonces, esos escenarios son casos de uso, porque tú tienes tu canal regular por el 90% de la fuerza de ventas que viene por orden de venta. Pero va a haber un pequeño porcentaje que no van a ser a partir de una orden de venta, van a ser ventas directas, que van a ser en tienda, y se puede gestionar ciertas reglas, ciertas automatizaciones para que lo que comentas no suceda. Y si sucede, que tenga un porqué, que tenga, ok, se hizo esto porque pasó esta serie de cosas, pero se asignó el vendedor que le vendió en la oficina, para que no contabilice al vendedor que hace su gestión regular por órdenes de venta. Pero de que va a estar mapeado, porque tú vas a tener una factura de venta con el código del vendedor que lo hizo por orden de venta y vas a tener una factura de venta por el vendedor que lo hizo en tienda. Sí lo vas a tener. Claro, pero la idea es que supuestamente se haga como estándar o que sea como algo de día a día y que no tengas que pedir tanto permiso, porque muchas veces... No es permiso. No, doy un ejemplo, porque muchas veces, si bien es cierto, se realizan gestiones de oficina, ¿no? Y no, en el momento no vamos a estar teniendo a hablar sistemas, a la cajera, coordina aquí, coordina allá, ¿no? Sí, Por eso no muy tranquila, porque digamos que esos casos que pasan es por la forma en que se trabaja ahorita. Claro, son los casos de uso. Ahorita no va a ocurrir esos casos. Ya pasé de todas las reglas y procedimientos que ya están establecidos desde antes, para que precisamente no pase eso. Claro, la idea es dar los ejemplos, ¿no? Ajá. De ahorita y de acá en adelante, porque son ejemplos que siempre se dan día a día. Entonces, y que se corrijan y que de repente no salten, ¿no? Porque en el momento el cliente va a estar esperando, o de repente por teléfono o al mismo vendedor, ¿no? Y no tenerlo en espera. A eso. Y si fuera el caso, por ejemplo, de que ella no le está vendiendo y el cliente quiere ya, porque todos los clientes quieren para allá las cosas, ¿cómo haría yo para venderle? ¿No podría? ¿Tendría que avisarle a ella? No. Tú puedes venderle a tu cliente si él te llama y te pide una orden inmediata. ¿Saldría con el código de ella? No, con la orden tuya, porque tú estás creando la orden de venta. El que crea la orden de venta es el que asigna el encargado de la venta como representante de venta. Todo es quién crea la transacción. Con su código de ella, porque ella es la que está creando. Claro. Ahora, es importante aquí siempre hacer como tal una buena revisión de la información. Si ustedes tienen 90.000 clientes, esos 90.000 clientes, por nuestra parte, o todo el equipo le va a exigir que toda esa muestra de clientes tenga un representante de ventas y que ese representante de ventas sea un empleado que esté registrado en NetSuite. Sinceramente no vamos a iniciar con los casos de uso si la data de clientes y la data de empleados no está conforme a como ustedes lo quieren. Una vez que ya tengamos toda la data asegurada y los roles bien creados, ahí yo les demuestro que en una sesión las órdenes de venta que ella crea van a ser de ella y las que crean los usuarios de tienda van a ser con los usuarios de tienda, porque al final solamente va a ser un representante de venta por cliente y va a ser un representante de venta en la transacción de venta. ¿Se puede configurar? Sí, mediante una personalización. Si se complica la definición de las reglas, se puede hacer como tal un gap, pero yo creo, en base a lo que estoy escuchando, que sí es factible hacerlo mediante una personalización estándar en NetSuite, que no, en mi caso no es tan complicado hacerlo. ¿Hay una pregunta, discúlpame ahí? Sí, cuando hablamos de representante de venta, estamos hablando de personal interno de Tradi y también personal externo, que son los distribuidores, ¿es correcto? Distribuidores son vendedores externos. Ok. Tiene relación con Clarisa más que comercial, ¿no? No es una empleada de Clarisa, no está bajo subordinación. Distribuidores me dijiste, ¿no? Sí. Ya. Si ese vendedor externo, distribuidor, está creado en NetSuite,
¿cómo realiza la creación ese vendedor? ¿Cómo va a realizar la creación de su venta en NetSuite, por ejemplo, si no tiene acceso a NetSuite? No, los vendedores, ¿no? Anteriormente se llamaban vendedores, pero ahora son distribuidores. Ellos tienen código y correo, tienen todo en Tradis, o sea, sí tienen código, tienen tu base de datos de clientes y todo. No, o sea, lo que tenemos ahorita es una base a donde se le asigna a estos distribuidores que bien podrían llamarse representantes de venta, porque claro, van a ser externos, y que se les asigna una cartera, ¿ya? Y ellos generan, porque hoy en día tienen un portal que tiene acceso externo, ¿ya? donde ellos pueden ingresar y generar cotizaciones que al final se amarran a la venta, ¿correcto? ¿Es una integración, discúlpame? Exacto, entonces esto se puede manejar a través de algún portal de NetSuite o no, porque claro, ellos no tendrían por qué tener acceso ahora con NetSuite de la empresa como tal, ¿no? Ahí, Boris, sí, ahí lo del Pamper Center, ¿no? El centro de Pamper. Socios. Correcto. Ya. Eso lo vamos a hacer en un taller distinto, específicamente para hablar de la Pamper Center y la promoción. Coloca partners. Sí, pero sería bueno que lo comenten porque eso es lo que genera aquí la confusión. Claro, sí. Antes, solamente enfocándome en ese punto, por ejemplo, ¿de cuánto es la volumetría? ¿Cuántas órdenes de venta se crean al mes por ese caso de uso, por así decirlo? El resto de las ventas se mueven por ese flujo. Podríamos decir un 80%. Podría ser, sí. La venta por distribuidores. ¿Cuántos vendedores tiene actualmente Trade? Internos. No, distribuidores externos, Ajá. los representantes de venta son como 60. Y Internos es una menor cantidad, ¿no? Hablamos ya del flujo de tiendas, que pueden ser 2 cajeras por local, y luego el equipo de telemarketing, que son alrededor de unos 10, 12, que va a ir aumentando, pero ese es el flujo. O sea, el grueso está en los distribuidores que son externos. Por eso es importante que se mencione ese aspecto. claro, para mí lo más importante siempre va a ser que esté asignado ese vendedor externo en la orden de venta, porque si no, no puedo manejarlo a nivel de una reportería. Ese como tal, eso es el objetivo mínimo a llegar al finalizar un punto a otro punto final. Sí. Y ahí venía por eso la consulta del equipo de Jessica, de Mariana, de, claro, un cliente que puede estar asignado a un distribuidor, que es un representante de venta externo, mañana puede llegar apurado a la tienda, ¿no? Oye, quiero comprar, porque necesito ya el tubo, la plancha o lo que fuera que quiera comprar. Esa venta que se genera en el local, digamos, aquí la Victoria, en el sistema, ¿cómo queda registrada? ¿Va a jalar que tiene ese representante de venta, pero se ejecutó en la oficina? ¿O cómo va a quedar registrada por detrás? Por ejemplo, hay que definir en qué punto se realiza la creación de las ventas, ¿no? Tenemos claro que el canal regular va a ser un 10% de vendedores que va a ingresar a NetSuite y va a tener que crear una orden de venta manual en NetSuite. Va a haber el 80% como tal, que son vendedores, distribuidores externos que se van a tener que integrar o pueden utilizar la plataforma estándar de NetSuite de Partners y que registra también órdenes de venta. Pero las ventas en tienda como tal no son gestionadas a partir de una orden, son gestionadas a partir de una venta directa. Porque el cliente cuando llega a tienda no te pide una orden, te pide, necesito una boleta por esta cantidad de artículos, dime cuánto es el importe y yo te pago. Eso es un origen distinto, pero igual se crearía en NetSuite. De manera inicial se crearía en NetSuite, dependiendo de las herramientas que tenga el equipo aquí en tienda para realizar la creación, definimos ahí tal vez otro punto de creación. Inicialmente sería en NetSuite a partir de una venta directa. Sí. Sí, he mostrado como tal, que es diferente a una venta a partir de una orden. ¿Por qué? Porque si yo creo una orden de venta, si bien voy a finalizar con una factura, pero necesito mi comprobante del despacho, necesito mi guía de remisión. En una venta directa, el despacho es la propia factura. La propia factura en NetSuite disminuye el stock porque se lo entregas al cliente y haces la venta. En una orden, la venta la tienes en la factura, el despacho lo tienes en la guía de remisión. Entonces, son diferentes flujos, ¿no? Y aquí es importante estudiar, ¿cuántos canales de clientes tenemos? ¿Cómo
operan estos canales. No vamos a hacer un flujo general por todo. Tiene que ser, ok, un canal distribuidores, un canal genérico, un canal de tienda, y yo creo que también vamos a tener en consideración los clientes del exterior. ¿Cómo le vendemos a los clientes del exterior? Es diferente, pero yo arranco a partir de una orden de venta, facturo y después envío. Los otros canales, pero es una factura del exterior. Necesito información personalizada que represente que es una venta del exterior. El Incoterm, el punto de salida, el puerto de llegada, lo que es la partida arancelaria, tengo que ver los códigos de impuestos, la guía tiene que ser una guía de exportación, o vemos cómo lo manejamos, pero es diferente, pero es otro flujo. Por eso, cuando hagamos los casos de uso, lo vamos segmentando por canal de cliente y vamos atacando punto por punto para llegar ahí. Sí. Sí, pero también hay un caso. O sea, supongamos que el cliente que tiene asignado al vendedor pide la ventanilla, pero tú tienes que comprar crédito. Ajá. Actualmente lo que se hace cuando un cliente es al crédito, de todas maneras sale el código del vendedor. Así es, el vendedor no lo haya gestionado. Ajá. Se tiene que responsabilizar por la venta porque el vendedor se responsabiliza por cierto margen de la venta. Ya, por ejemplo, al inicio estábamos hablando de que la regla era simple, ¿no? Si solamente el canal de punto de venta en tienda, cuando crea facturas directas, va a salir con su código. Pero ahora, si la condición, la forma de pago de esa factura es al crédito, ahí estamos agregando otro criterio a la asignación de representante de venta. Lo importante es que en las sesiones agrupemos todas esas condiciones, determinemos una regla general y en base a eso se realice tal vez una personalización. Eso creería yo que es la vía más factible, más accesible para llegar al resultado que se quiere. Si hay más reglas, no Bruno, ahora es por el tipo de documento. Si es una boleta, que la asigne el vendedor de tienda. Si es una factura, que la asigna el representante de venta del cliente. O sea, vamos agrupando reglas y vamos definiendo ahí cuál sería la mejor salida. Sí. Ahí solo por cultura de Boris, sí. Cuando tú amarras, asocias el cliente con el representante de venta, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si la venta es otro representante a ese cliente? O sea, como tal, predeterminadamente le asigna al representante de ventas que está en el cliente. Ahora, lo que estoy diciendo es la asignación en base a reglas, ya como tal es una personalización. Porque el vendedor que está creando la orden, que está creando, más que nada que está creando la factura, no está en el registro del cliente. Por ende, no tengo una forma estándar de llevarlo a la factura. Simplemente mediante una personalización es, ok, este usuario que está creando la factura tiene permiso de crear una factura con cualquier cliente. Dependiendo de las reglas, si es al contado, al crédito, tipo de documento, asigno a ese vendedor como el encargado de esa factura y simplemente lo coloco como principal. Vamos a ver inicialmente si estándar se puede, cómo es la personalización que menciona Bruno. Pero no he entendido ahora último que Pero es la inicio que te di, ¿no? O sea, En inicial más la forma de pago, porque sí, tenemos forma de pago contado, crédito 30 días, 15 días, 45 días, 60, y eso como tal va a ir reflejado en la facturación electrónica. Entonces, si quieren que vaya también como una condición en la asignación del representante de ventas y no hemos llegado a una parte de aprobación de transacciones de orden de venta, factura, también puede tener algo relacionado. Por eso es importante que todas las reglas, o sea, la tengamos 100% y que las entendamos. Si no las entendemos, no podemos hacer como tal una propuesta de valor a ese proceso como tal. Hay otro escenario que también tengo y se maneja, ¿no? Por ejemplo, Jessica hizo una cotización a un cliente, pero ese cliente no lo tiene asignado y no está registrado en el sistema. Pero el cliente se acerca a ventanilla, a las cajeras, pero trae la cotización y dice, bueno, esta vendedora tiene la cotización. Entonces, ahí cómo sale, como código de registro. No, por ejemplo, en ese caso, de forma inicial podría haber la cotización. Y si ella decide como tal hacer una orden, pero ¿por qué motivo? La cotización quiere crear una factura, ¿no? De la cotización quiere crear una factura. Y que muchas veces, a veces cotizan simplemente a los clientes porque en el momento, día a día se cotiza. Claro. Pero no solicitan al cliente, no se registra el cliente en el sistema, no tiene el código de la vendedora, pero el cliente tiene una cotización.
Claro. que lo ha hecho ella. Pero si lo ha creado ella, la cotización tiene su código, por ejemplo, ahí. Claro, pero el cliente cuando viene, ¿no? Y dice, voy a facturar, y enseña la cotización, Claro. sale con el código de ella. Inmediato. En ese caso, bueno, añadimos que, por ejemplo, solamente eso, lo que me comentas, a partir de una estimación, de una cotización, no necesariamente puedo crear una orden de venta, puedo ir a la factura si es posible, NetSuite me lo permite. Cuando facture, aplicamos el mismo sentido de reglas para que la factura salga como tal con el código del que está haciendo la factura de venta y no con el de la señorita que creó la estimación. Si eso es lo que desea Trade como tal, porque dentro de su política comercial esa asignación es la correcta, lo mantenemos así, lo definimos como regla, no hay ningún problema. Y si se da el caso que de repente el cliente viene y no tiene nada, pero nada de documentación, y se identifica con el RUT que ella lo quiere, y dice, bueno, vengo a comprar clavos, ejemplo, y la factura va a salir con el código de oficina. No, va a salir con el código de oficina, porque es una venta directa, y hemos aclarado de que se rigen los principios que hemos comentado inicialmente. Pero a ver, son diferentes puntos, ¿no? Creo una factura desde una estimación, creo una factura directa, creo una orden de venta a partir de un vendedor distribuidor, una orden de venta a partir del canal regular. Utilizaremos las mismas transacciones, solamente que mostraremos en cómo se manejan estos casos de uso para que todos los canales estén preparados para realizar la creación de órdenes de venta. Sí, van a estar ahí. Listo. Ahora, continuamos. Hemos hablado de las reglas de venta. Por ejemplo, las reglas de venta simplemente es la condición para la asignación del representante de ventas. Ahorita estamos hablando de la captación inicial del cliente. No estamos hablando de los clientes que ya tienen un representante de ventas. Estamos hablando del nuevo cliente que conoce Trade, que conoce el servicio, que conoce el producto. Envía su información por un formulario de cliente en línea y yo deseo que cuando el cliente llene su información en este formulario, se le asigne un representante de venta principal. Defino una regla, puede ser por departamento, provincia, distrito, por categoría del cliente, por tipo de documento. Cualquier criterio lo utilizamos como regla. Y solamente para finalizar, los territorios de venta como tal es el conjunto de estas reglas. Yo puedo combinar reglas, puedo decir, ok, deseo asignar para el canal mayorista, pero con RUC, el representante A, mayorista con minorista, con DNI, el representante B. Estoy mezclando reglas. Entonces, un territorio es un conjunto de reglas que se usan para determinar cómo NetSuite distribuye a los clientes interesados, potenciales y finales, a cada representante de venta. Como tal, la información de los clientes interesados, potenciales o finales deben coincidir con uno o con todos los créditos de las reglas de venta para que puedan ser asignados a un territorio y por ende a un representante de venta. Esta definición de valores, reglas y territorios es muy amplia porque puede ser una posesión geográfica, así como puede ser una clasificación por categoría, así como puede ser una clasificación por tipo de documento. Territorio no quiero que lo relacionemos con posesión geográfica, es más amplio que eso. Entonces, teniendo en consideración eso, lo podemos utilizar para la captación de clientes inicial, configurar una regla inicial, configurar un representante de ventas único para que una vez que se implemente esta herramienta de formulario de cliente en línea, tener a un responsable a cargo. ¿Había una pregunta ahí? Sí. Independientemente de esas reglas iniciales de distribución, sean minoristas, mayoristas, dependiendo si es RUC 20, 10, DNI, también podría ser que llegue a una persona, o sea, que este flujo, que este repositorio donde van a caer todos estos clientes nuevos que llegan a través de un formulario que me imagino podré enlazar a mi página web, en mi sección contáctanos, el cliente se pondrá en contacto, digamos, llega Mariana. Ese es hoy en día lo que hacemos, ¿no? Entonces llega Mariana lo filtra, claro. Dice, perfecto, este es un cliente que no existe, que nunca compró, que, bueno, mediante lo que me ha puesto que quiere cotizar, podría asignárselo a Pepito, ¿ya? Entonces, podríamos hacer también ese manejo hasta que nosotros definamos, ok, en base a lo que ya vamos viendo del flujo que tenemos, podemos crear reglas posteriormente para automatizar el flujo, porque de repente inicialmente puede ser pocos, pero una vez que se consolide podría ser 100 prospectos diarios, no lo sé. Entonces, claro,
apaciguar ese flujo de carga que podría tener ella, pero inicialmente podría llegar... Inicialmente sí. Y Mariana distribuir según los criterios que ella ya tiene y se les da... Exacto. Ese sería el flujo inicial. Sin embargo, más adelante se podría definir nuevas reglas, nuevos territorios y poder asignarlo tal vez a otros supervisores o a un representante de ventas específico. Se le envía un correo electrónico y ya sabe que se le dio de alta, ¿no? Ahora, iríamos al siguiente. Esto como tal ya es una lista de las zonas. Simplemente yo le he llamado zona y le he agrupado reglas, ¿no? Regla de cliente interesado, otra zona con la regla de cliente potencial y una zona de venta con clientes finales. Eso simplemente es un ejemplo sencillo, es demasiado, tiene un alcance mucho más que por lo que su nombre representa como tal. Pasaríamos con el siguiente punto, que serían las cuotas de venta. Como tal, las cuotas de venta son objetivos que establecen para los representantes de ventas en base a los propósitos de la empresa. Como tal, en este caso, para utilizar esta herramienta de cuotas de venta, tenemos que tener claro quiénes son los supervisores de venta por grupo, ¿no? Entonces, las cuotas de venta no lo define el propio vendedor, lo define el supervisor de ventas. El supervisor de ventas tiene que tener un equipo de vendedores que estén a su cargo, ingresar a la pantalla de cuotas y por cada mes programar un objetivo por cada vendedor como tal. Entonces, esta cuota puede ser individual o puede ser por objetivo. ¿A qué nos referimos por individual como tal? Si son un grupo de 3 vendedores, cada vendedor tiene una cuota individual, es decir, 10.000, 10.000, 10.000. Pero yo puedo programar como equipo de 3 que lleguen a una cuota de 35.000. Entonces, llegan a su cuota individual, pero a la vez tienen que cumplir con la cuota del grupo. Es decir, tiene 2 cumplimientos de objetivo, el individual y a nivel de grupo. Si es así que se desea manejar. Si no, simplemente me quedo con lo individual y voy haciendo una revisión de las ventas que hace cada uno de los representantes de venta. Ahora, aquí es importante la clasificación de la cuota. Lo más general es que asigne un importe mensual a un representante de venta. Sin embargo, también se puede asignar una cuota por un artículo en específico, por la venta de un artículo en específico. También se puede realizar la venta por departamento. En este caso, departamento asumo que sería todo del área de fuerza de venta. La clase, la clase es una segmentación financiera y tiene también una forma de definirlo. Lo puedo definir como si fuera una clase de cliente, ¿no? La clase podría ser minorista, tradicional, mayorista, o podría ser la clase, por ejemplo, una clase del artículo, ¿no? Un artículo tiene diferentes clases, lo puedo utilizar esa segmentación para la segmentación de las clases, o por ubicación. Toda la ubicación de una zona central, la ubicación de una zona norte, la ubicación de zona sur, porque yo puedo vender en Lima, así como puedo tener representantes en Arequipa o en la zona más sur como tal. Entonces, obviamente la orden de venta tiene que tener una ubicación específica, de dónde se está realizando la creación de la orden de venta. Entonces puedo utilizar esa información para poder asignarle una cuota por niveles, por ubicación, clase, departamento o artículo. Puedo usar una ubicación geográfica como atributos de artículo para generar una cuota. Por ejemplo, ubicación necesariamente no es una ubicación geográfica, es simplemente un punto, porque si hablamos de posición geográfica, las ubicaciones serían departamentos, provincias, distritos, pero en este caso, entrada y podría ser ubicación central, simplemente la ubicación que tienen en Independencia y la ubicación que tienen en La Victoria. Entonces, yo quiero ver las ventas que se hicieron en La Victoria. Voy a analizar las ventas que se hicieron con esa ubicación, pero no es que toda la jerarquía fue departamento, provincia, distrito, Lima, con todos los 24 distritos, no. Yo solamente tengo 2 ubicaciones en Lima, y eso es lo que yo configuro a nivel de ubicación. No necesariamente es una posición geográfica. Listo. Pero los atributos sí es correcto. La forma en que lo estoy indicando, sí. Depende en cómo, al momento de que relevemos la parte funcional de la contabilidad, vamos a llegar, ok, esas son todas las ubicaciones, esas son la definición de las clases y esas son las definiciones de los departamentos.
Iríamos al siguiente punto, que sería el pronóstico de venta. El pronóstico de venta como tal es una herramienta que le ayuda al representante de venta a hacer la gestión de la cuota. Yo le asigno un representante de venta que alcance una cuota de 50.000 en facturas de venta. Entonces, a través de la pantalla de pronóstico de venta, el representante por mes podrá ver la cuota que tiene que llegar. Entonces, en esta pantalla no solamente se va a ver la cuota, sino se va a ver el listado de sus órdenes de venta, el listado de sus estimaciones, el listado de sus oportunidades y el listado de sus facturas y ventas en efectivo. Entonces, y ahí ingresa lo que habíamos hablado, para que el usuario solamente pueda ver las órdenes que él mismo crea y por regla no va a ver las que no se crearon a su nombre. Esto igual va a estar filtrado en el pronóstico de venta. Entonces, de esta forma, el representante no tiene que ir a otra búsqueda que no sea esta pantalla para que pueda ver cuántas oportunidades, cuántas cotizaciones, cuántas órdenes de venta ha creado en el mes. Lo puede ver en esta pantalla de pronóstico de venta, con el importe de cada transacción multiplicado por una probabilidad, porque una estimación, por ejemplo, puedo crear una estimación de un cliente nuevo que no conoce el servicio, que no conoce el producto, y la cotización es por 100.000, supongamos, pero no hay una probabilidad de que el cliente sí o sí me compre esos 100.000. Entonces hay una probabilidad menor al 50%, una definición del 40%. Entonces esos 100.000 se multiplica por esa probabilidad y sería el importe que se suma al pronóstico de la cuota. Y es completamente diferente a la de una factura. Si yo ya tuve una orden y yo lo facturé, obviamente no hay una probabilidad en una factura de venta menor al 100%, tiene que ser 100%. Entonces se multiplica todo el importe de la factura para el pronóstico de la cuota. Para las transacciones de oportunidad, estimación, utilizamos el porcentaje de la probabilidad en el cálculo de la cuota. Obviamente, si utilizamos esta funcionalidad de establecimiento de cuotas, le enseñaremos al representante de ventas a cómo tiene que realizar el uso de estas herramientas para que pueda tener cuánto falta para que llegue a su cuota como tal. Entonces, el pronóstico de venta como tal es un proceso de estimación de las ventas futuras. Estos pronósticos como tal son precisos y también son esenciales para tomar decisiones informadas y en consecuencia planificar a corto y largo plazo. Esta pantalla no solamente lo puede utilizar el representante de venta, también lo puede utilizar el supervisor. El supervisor, nuevamente, así como tenemos un maestro de clientes bien definido, cada cliente un representante de ventas, necesitaremos una lista de empleados. De esa lista de empleados, los vendedores, y los vendedores tienen que estar divididos por grupos a un supervisor de venta. Tiene que ser así clara la información. Entonces, una vez que este grupo de ventas realice las transacciones, el supervisor podrá hacer un monitoreo de esas transacciones y podrá supervisar el trabajo que hace su equipo. El segundo punto, esta herramienta de NetSuite es flexible y puede ser configurada según las necesidades del negocio. Es decir, que NetSuite calcula el pronóstico de ventas en base a las oportunidades, a las estimaciones, a las órdenes de venta y a las ventas en efectivo y facturas. Ahora, NetSuite, aparte del cálculo de la cuota en base a la probabilidad de éxito de la venta, tiene una segmentación adicional que es la categoría. Es decir, yo puedo tener una cotización de un 40% y las políticas comerciales de mi empresa me indican que si es la tasa de éxito de un 40%, tengo un escenario de más probable que se realice la venta. Es una segmentación adicional a lo que es la categorización de las oportunidades y de las estimaciones. Los porcentajes que son menores al 20% son un escenario de peor caso y los escenarios que tengan un porcentaje mayor a 50 lo clasifico con un mejor caso. Entonces es una forma en el pronóstico de hacer una categorización por categoría y también con un porcentaje de tasa de éxito en el pronóstico. El editor de pronóstico de venta permite ajustar los pronósticos, es decir, que el representante de ventas puede calcular su porcentaje de tasa de éxito si es que estos no coinciden con lo que un representante de venta anticipa para sus ventas. Por ejemplo, yo tengo un representante de ventas que ya es experto, que ya tiene experiencia trabajando con clientes nuevos, sabe cómo incentivar al cliente a que concrete una venta. Entonces, la política comercial indica que
esa cotización tiene un porcentaje de éxito del 40%, pero el vendedor sabe, el vendedor intuye. Si el vendedor está experimentado para poder aumentar el porcentaje de la probabilidad de éxito de esa transacción, lo puede hacer. Solo si toda la gestión comercial está de acuerdo para que se habilite esa opción para los representantes de ventas. Si no, simplemente se desactiva y va a ser una tasa determinada por cada estado de la transacción. Es decir, que al poder ajustar los pronósticos calculados, se asegura que el pronóstico de toda la empresa sea preciso y refleje las mejores nociones de las fuerzas de ventas. Adicional a esto, adicional a esta pantalla, NetSuite también incluye lo que son indicadores clave de rendimiento, que permiten ver y administrar todos los aspectos del pronóstico directamente desde el tablero principal. No solo el representante de ventas, sino también el supervisor, donde podrá ver el total de estimaciones, el total de cotizaciones, el total de oportunidades, el pronóstico por estado y el representante de ventas por pronóstico. Que sería como tal, este sería un reflejo de la pantalla de pronóstico, que en NetSuite se llama previsión, donde tengo la definición de la subsidiaria, el representante de ventas ingresa, el supervisor de ventas ingresa el código del representante que se encuentra a su cargo y podrá ver enlistadas las oportunidades, las estimaciones, las órdenes no facturadas y los datos reales ya son las facturas de venta y las ventas en efectivo. Y todo eso se categoriza en categorías de peor caso, más probable, mejor caso, y estos importes me sirven simplemente para compararlo con la cuota. Eso es como tal lo que sería la definición del pronóstico de ventas, y tenemos lo que son los indicadores clave de rendimiento, donde el supervisor o el gerente de ventas, dependiendo del permiso que desee obtener, podrá ver como tal la generación de nuevos clientes, nuevas oportunidades, oportunidades perdidas, porque pude haber creado una transacción de oportunidad para un cliente, pero el cliente dejó de comunicarse, el cliente ya no contesta, anulo como tal esa oportunidad y cuenta como una oportunidad perdida. Y se tienen los porcentajes de pronóstico, pipeline, cuota, ventas y el total de cotizaciones y de oportunidades, que simplemente son comparaciones entre periodos actuales y anteriores y un porcentaje en la diferencia. Pasaríamos al siguiente punto, que serían los contactos. Los contactos en NetSuite como tal son entidades, personas como tal que están relacionadas a mi cliente de tipo empresa. Yo tengo un cliente pasqueño y ese cliente como tal tiene un grupo de empleados que pueden hacer la gestión comercial a nombre de esta empresa. Puede ser el contador, puede ser el jefe de logística, puede ser el asistente de finanzas, etc. Esas personas como tal pertenecen a la organización de mi cliente. Por ende, yo realizo la creación de este contacto adjunto a ese cliente de tipo empresa. Entonces, son personas que tienen relaciones comerciales como colegas o amigos o algún otro conocido. Obviamente, se necesita una información obligatoria para crear estos registros de contactos, como nombres, apellidos, nombre de la empresa, el puesto del trabajo, algún comentario, si es privado, la categoría, un correo electrónico, un número de teléfono, dirección principal, departamento, provincia, distrito, código postal, código CIF, código vigeo y la subsidiaria. Entonces, depende si ustedes manejan contactos, al igual a un maestro de clientes, pediremos, mándame tu maestro de contactos y yo lo anexo a los clientes que estén creados en NetSuite. La gestión de contactos y actividades es que yo puedo crear contactos a los clientes, sea cual sea su etapa. En NetSuite tengo 3 etapas: el cliente potencial, el cliente interesado y el cliente final. Los clientes potenciales son los clientes que recién conocen la empresa, los clientes interesados son los que ya les he ofrecido una transacción de cotización y los clientes finales ya les he realizado una venta. El contacto lo puedo adjuntar en cualquier etapa del cliente, en cliente potencial, cliente interesado o cliente. También hemos hablado de las actividades. Puedo crear y administrar actividades no solo con los clientes, sino también con los contactos. Puedo agendar llamadas, puedo agendar eventos, puedo agendar actividades, puedo agendar tareas, puedo adjuntarle notas. Entonces,
Puedo crear y administrar actividades a los contactos para hacer un seguimiento de lo que es cómo trabaja mi cliente. Administración de interacciones con clientes, que quiere decir, yo tengo la necesidad de enviar un correo electrónico, tengo la necesidad de enviar un estado de cuenta, tengo la necesidad como tal de generar una lista de precios. Entonces, los estados de cuenta lo puedo imprimir desde NetSuite, la lista de precios también lo puedo imprimir desde NetSuite, puedo enviar un correo electrónico también desde NetSuite. Entonces, para la parte de correos electrónicos puedo crear una plantilla de correo. Si yo ya tengo un formato establecido de cómo tiene que ser la comunicación con el cliente, esa plantilla simplemente la replico en NetSuite y la aplico como una plantilla predeterminada al momento que estos usuarios realicen el envío de correos electrónicos al cliente. Y no quiere decir que una vez que se envíe el correo electrónico se pierde. Queda registrado que desde NetSuite se envió el correo electrónico de este empleado hacia un correo electrónico del cliente. Si surge como tal algún error por dominio, por carácter especial, sea cual fuese el error en el intento de envío de correo electrónico, el supervisor, el administrador podrá determinar cuál ha sido el motivo del no envío de ese correo. Y sería prácticamente el envío de correos utilizando estas plantillas. Pasaríamos a la definición de los clientes potenciales. Como ya lo hemos hablado, es aquella persona o empresa que ha demostrado un nivel de interés en los productos o servicios ofrecidos por la compañía, pero que aún no ha concretado una compra ni se ha convertido en un cliente activo. De igual forma, eso no quiere decir que un cliente potencial tiene menor información que un cliente final. En NetSuite tenemos que asegurarnos de que sea cual sea la etapa del cliente tenga toda su información completa. Por ende hay que definir, ¿cuáles son los campos obligatorios al momento de crear el cliente? Yo puedo decir, solamente llego, ¿sabes qué?, hasta la parte de la dirección, pero hay que coordinar con los otros equipos, hay que coordinar con el equipo de créditos y cobranzas. No, yo necesito que tenga un límite de crédito. Necesito que tenga una condición de pago predeterminada. Necesito que tenga para el equipo de ventas un nivel de precio, porque yo quiero que todos los artículos que cumplan con ese nivel de precio, a este cliente se le otorgue este precio a un mejor precio. Deseo que trabaje con 2 monedas o que trabaje con una moneda del extranjero, porque es del exterior, va a trabajar con moneda dólares. Entonces, ahí estamos viendo diferentes formas, es la misma forma, pero son diferentes valores en los campos al momento de crear el cliente. Esos valores no se tienen que perder, sea cual sea el estado, así sea un cliente potencial, un cliente interesado, un cliente final, todos tienen que tener la misma información para no perder la trazabilidad y que mejore un poco la creación de las transacciones. Porque yo puedo crear una orden de venta y yo deseo tener una condición predeterminada para ese cliente. Sé que es al contado, sé que es al crédito a 30 días. Esa es la condición predeterminada. Deseo que trabaje con una cuenta por cobrar específica, porque es en dólares, entonces tengo que colocar una cuenta por cobrar en dólares. Entonces, son esas gestiones. Obviamente, al usuario encargado del cliente se le tiene que capacitar y se le tiene que decir, estos son los campos obligatorios, estos son los campos adicionales, cuál es la funcionalidad de estos campos funcionales para que pueda realizar de manera efectiva la creación de clientes en cualquiera de sus etapas. Entonces, en los clientes potenciales, este tipo de registro, disculpa. Listo. Este tipo de registro representa la etapa inicial del ciclo de ventas, es decir, que representa la parte de la captación del cliente, conocida como lead o como prospecto, dependiendo del término que utilice la empresa. El cliente potencial, en este caso me equivoqué de término, el cliente potencial puede haber llegado a través de campañas de marketing, a través de formularios web, a partir de referencias, ferias comerciales o cualquier otro tipo del canal de captación. Es la parte de la captación del cliente. Seguiríamos con la transacción de oportunidades. La transacción de oportunidad es la primera transacción dentro del flujo de la venta, que forma parte de la captación del cliente. La transacción de oportunidad podría ser, en la jerarquía de transacciones de venta, es menor a la cotización. Entonces, la transacción de oportunidad simplemente es una posibilidad. No es una estimación, no es un compromiso de venta, es una posibilidad real de concretar una venta a un cliente actual, a un cliente potencial. Se trata de una etapa intermedia y crucial
dentro del proceso comercial gestionado por el módulo del CRM. Una oportunidad como tal se genera cuando ya se ha identificado una necesidad específica del cliente, pero no se ha determinado cuál es el servicio o cuál es el artículo final. Simplemente se ha captado la necesidad del cliente y yo deseo hacer una transacción de oportunidad indicándole que estos son sus requerimientos y este es el detalle de lo que yo le puedo ofrecer. Si está interesado, si lo acepta, pasaríamos obviamente a una transacción de cotización. Estos son mis artículos, estos son mis servicios, estos son mis precios y tienes X días para aprobarlo y poder crear una orden de venta. La transacción de oportunidad simplemente es una posibilidad real de concretar una venta y se genera cuando se ha identificado una necesidad específica del cliente y hay una intención clara de compra, lo que permite al equipo de ventas iniciar un seguimiento estructurado hasta el cierre. Cuando yo realizo la creación de una transacción de oportunidad para un cliente potencial, esto ya es una herramienta estándar de NetSuite. Yo tengo un cliente recién creado, potencial. Le creo una transacción de oportunidad, el cliente inmediatamente pasa a la siguiente etapa que sería cliente interesado. Eso forma parte de lo que es el flujo de la fuerza de ventas dentro de NetSuite. El cliente interesado ya sería la siguiente etapa. El cliente que nació como cliente potencial se identificó la necesidad, se agrupó todo esto en una transacción, se le ofreció la transacción de oportunidad, el cliente pasa a ser un cliente interesado. ¿Qué es decir? Que el cliente interesado ya es un registro ya calificado dentro del CRM que representa a una persona o empresa con una intención de compra identificada y que ha superado la etapa inicial de cliente potencial. Este registro indica que el contacto tiene ya la necesidad específica y tiene la capacidad de compra y un nivel de interés suficiente como para ser gestionado activamente por el equipo de ventas. Dentro de la etapa del cliente interesado ya existe la estimación o cotización, que ya lo conocemos todos. Es aquella transacción que es un documento comercial no vinculante que representa una oferta, un precio por X cantidad de días, una oferta detallada de productos o servicios a un cliente interesado, también puede ser un cliente final o un cliente existente, porque un cliente final le ofreciste un nuevo producto y decide hazme una cotización primero y sirve como una propuesta formal que detalla los artículos y servicios ofrecidos, los precios unitarios, las cantidades, y aquí también ingresan lo que son los descuentos, impuestos y términos de entrega, las condiciones de pago y validez de la oferta. Esa información no está en la oportunidad. La oportunidad simplemente identifiqué la necesidad y le armé una proforma o un plan de trabajo al cliente. En la estimación ya le entregué, este va a ser tu condición de pago, este va a ser el término de la entrega, este va a ser las cantidades, los precios, las tasas, el importe total de la venta. Sí. Y esta estimación también puede ser modificada, porque de repente el cliente dice, bueno, ahí como tal, en el ajuste, sí es posible realizar el ajuste, pero también está amarrado a algunas reglas. Si tú actualizas una estimación, tiene que volverse a aprobar. Tiene que volverse a aprobar porque le has cambiado tal vez algún precio, has modificado el importe de la estimación, por ende, tienes que pedir una aprobación para que te lo aprueben y volver a enviárselo al cliente. Ese sería como tal el procedimiento. ¿De que puedes? Sí puedes. ¿De que está sujeto a ciertas condiciones para que cumpla un flujo comercial? También existe. Claro. Sí. Todo eso como tal está amarrado en el seguimiento de la transacción. Tiene que ver la fecha en la cual se realizó la modificación, la nueva aprobación, y si se le envió un correo al cliente, está amarrado al historial de correos electrónicos en esa transacción de la cotización. Entonces, la gestión con el cliente interesado es la creación de la cotización, la creación de la estimación, luego el envío de correo de la información. Obviamente hay una plantilla, una impresión PDF por esa estimación, lo descargo o lo puedo enviar por correo electrónico al cliente
Porque ese cliente en NetSuite tiene un correo electrónico, se le envió el correo electrónico desde NetSuite hacia la bandeja del cliente y ahí como tal está el detalle de todas las condiciones por esa cotización. Se administra las estimaciones para pronóstico de ventas, es decir, que ya no es una oportunidad, sino es una cotización, se ve en el pronóstico de ventas del representante de venta y se administra las estimaciones para el pipeline para que llegue a la cuota del vendedor. Ahora, lo siguiente ya sería lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Hasta esta parte solamente hemos llegado a la aceptación de la estimación, que es simplemente la propuesta de la venta. Si el cliente la acepta, sería la creación de una orden de venta. Y la transacción de orden de venta ya la transacción que representa el compromiso 100% de que tengo que realizar un despacho y tiene que haber una factura de compra, una factura de venta por esa transacción. De igual forma, no quiere decir que una orden de venta se puede caer y puede anularse la orden de venta, pero nuevamente está sujeto a políticas comerciales que tienen que ser analizadas y llevadas a cabo en NetSuite, ¿no? Porque hasta la anulación se tiene que tener contemplada dentro del proceso. Pero en NetSuite es, a partir de la estimación, creo una orden de venta y una orden de venta también puede pasar por un proceso de aprobación para que después se realice lo que es la facturación. La propuesta tendría que ser la facturación, ¿cierto? Sí. Ya. Listo. El siguiente punto como tal serían las gestiones de campaña, que son las campañas de marketing y las campañas de venta en NetSuite. Como tal, la gestión de campaña lo que hace es agrupar clientes dependiendo de su categorización, dependiendo de su ubicación geográfica, etcétera. Realizo la agrupación de estos clientes para armar una propuesta por campaña de marketing y una campaña de ventas. Es decir, procedo a redactar mediante un código HTML una propuesta de oferta, una campaña de marketing, una campaña de venta y realizo el envío de correo electrónico a todos estos clientes porque ya los agrupé, indicándoles que por favor ingresen a un link porque hay un vendedor atento esperando para la creación de una orden de venta o de una estimación con esa política de la campaña de marketing o de venta. Las campañas de marketing por correo electrónico se utilizan para generar mensajes de correo electrónico que envían como parte de un esfuerzo de marketing. Es decir, las transacciones que se van creando a partir de esas campañas de marketing igual tiene una parte de métricas, donde se consolida las ventas realizadas, las ventas caídas, los mensajes negativos, los mensajes positivos y todo eso como tal forma parte de una métrica dentro de las campañas. Las campañas de venta como tal permiten enviar campañas de marketing por correo electrónico a sus clientes y realizar un seguimiento de su respuesta, si fue favorable o no favorable. Sí. Por ejemplo, en este caso es el siguiente proceso. En NetSuite hay un correo principal. Llamémoslo así, correo principal. Este correo principal sirve para hacer la gestión comercial con el cliente, para realizar el envío de estimaciones, para realizar el agendamiento, para enviar correos electrónicos, para agendarnos llamadas, eventos, tareas con el cliente. Un correo electrónico principal. Sin embargo, todos conocemos que por parte de la localización Perú manejo una facturación electrónica, que prefiero llamarlo emisión electrónica. Esa emisión electrónica como tal, la propia OCE me entrega un campo que se llama email dentro del grupo de contactos, pero yo puedo colocar varios correos separados por un punto y coma. Entonces, dependiendo de eso, podemos aplicar un campo de localización donde tengas varios correos separados por punto y coma, pero es otro campo que representa la emisión electrónica para la emisión de facturas, boletas, guías de remisión, notas de crédito, etcétera, comprobantes de retención. Pero obviamente ahí vamos a pedirles que en el maestro de clientes coloquen ese concatenado de direcciones de correo electrónico, ¿no? Para que lo podamos gestionar. Si no son más de dos,
podemos utilizar el campo estándar de correo electrónico alternativo y lo concatenamos. Hay diferentes formas, pero obviamente sí estamos preparados para realizar ese tipo de trabajo y tener separado, o si ustedes desean, lo mantenemos junto en alguna otra etapa comercial. Ahí como tal sí pediríamos una gestión por parte de Tradi, que obviamente nosotros vamos a revisar y para que cumpla como tal con la política comercial, ¿no? Tenemos que revisar esa plantilla de maestros, tiene que cumplir con la estructura adecuada. Y si todos estamos de acuerdo con eso, procedemos con la carga y en la carga como tal ya va a estar segmentada la información. Una consulta, hablando de la cotización. Mencionaste que una cotización, si es que se modifica, requiere una aprobación. ¿Toda cotización requiere una aprobación o es siempre y cuando esa cotización sea por debajo del permitido? No, simplemente es por toda edición. Y no, o sea, si yo creo mi cotización, hago un trato con mi cliente y yo mismo lo quiero modificar, tengo que pedir una autorización de otra persona. Por eso es la derecha, sí. Obviamente ahí tenemos que definir cuáles son las políticas para que lo mande a aprobación. O sea, si es una edición a nivel de cabecera, es decir, estoy cambiando simplemente la nota, estoy cambiando la orden de compra del cliente, estoy cambiando solamente la información de un departamento, o tal vez estoy haciendo una operación mínima de cambio, se podría realizar igual una personalización que es factible con las herramientas estándares de NetSuite para que no mande a probarlo. Sin embargo, si se detecta que hay un ajuste en el código de impuesto, en la tarifa, en el subtotal, en el importe total, ahí es una regla que sí lo mande a aprobación. En todo caso, eso tendría que ver más detalles porque actualmente un distribuidor, un vendedor puede modificar su cotización como crea conveniente. Solamente se pide autorización si es que esos precios están por debajo del permitido, nada más. Claro, obviamente a partir de ahí solamente arrancamos la pregunta. ¿La estimación está amarrada a una aprobación? Sí. ¿Cuáles son las reglas? Hay que tenerlas bien claras. Las segmentamos, le damos un orden dentro de NetSuite con todo lo que se desea y lo mandamos en una definición concreta que todos estaremos de acuerdo para poder implementarlo y que cumpla con todas las características que se desean. Una consulta. Este módulo de gestión de campaña, no sé si es un módulo, creería que sí o no, mejor dicho es ahí. ¿Es igual que lo que tiene la versión más grande de Oracle, que es Responsive Transaccional o no? Responsive Transaccional es el módulo multicanal que maneja los temas de comunicación de Oracle. Entonces, eso es lo que manda las campañas de marketing, asignadas a cierta base de datos, etc. ¿Funciona igual o es muy distinto? Creería que es lo mismo. Ahí tendría que llevarme ese término para poder analizarlo, poder realizar una comparación e indicar que si efectivamente es esa función, ¿no? Multi-response. No, responsive transactional. Procedo a revisarlo, responsive transaction, y bueno, te lo comento el día lunes para poder ahí absorber la duda. Entonces, una vez visto de manera inicial el término de lo que son las campañas de marketing y las campañas de ventas, pasaríamos a la gestión de casos. Para la gestión de casos como tal, hasta el momento solamente hemos visto una parte, por así decirlo, de preventa, es decir, toda la captación del cliente, toda la creación de oportunidad, la creación de campañas, la creación de estimaciones, cotizaciones, antes de llegar a la orden de venta. Lo que es la gestión de casos ya es una etapa postventa, que el cliente como tal solicita una visita, ¿no? O sea, tiene inconveniente con algún producto que se le vendió o tiene tal vez un problema con el servicio que se le brindó, desea presentar un reclamo, una consulta, una duda, una pregunta o una nueva solicitud, lo puede hacer a través de una gestión de casos. La gestión de casos, ¿cómo se crean los casos en NetSuite? Se pueden crear por formularios. Así como se crean clientes por formulario, los casos también se pueden crear por formularios web. Se pueden crear por correo electrónico. Si tienen un correo de soporte, el cliente puede enviar un correo electrónico, un mensaje a ese correo electrónico, y cuando se envía por correo puente,
el caso se crea en NetSuite. O si no, también se puede crear de forma manual, ¿no? El vendedor, digo, el representante de soporte, el equipo técnico recibe una llamada, el cliente solicita una visita, pero el representante de soporte desea registrarlo en NetSuite y lo hace de forma manual. Son 3 formas. Ahora, por ejemplo, la gestión de casos radica como tal en la administración de problemas reportados por los clientes, los cuales pueden ser creados mediante un formulario en línea, manualmente o mediante un centro de clientes. Los casos son asignados a empleados reconocidos como representantes de soporte, así como tengo representantes de venta, que son los vendedores de mi organización. También tengo otro grupo que son representantes de soporte, que se encargan de la parte postventa en la creación de casos a los clientes, que es otra categorización de los empleados. Entonces, los representantes de soporte no influyen en la parte de preventa y en la parte de venta, solamente en la parte de postventa, que es la creación de los casos, en el monitoreo de las observaciones del cliente, en el seguimiento de este caso. Ahora, este formulario de caso tiene múltiples funcionalidades. Me permite categorizarlo. Si el caso es por un problema, por un reclamo, por una consulta, por una duda, que es una lista de motivos, esa lista de motivos está en NetSuite. Lo puedo configurar porque esos son los motivos por el cual el cliente crea un caso, me llama y se crea un caso. También es el tipo, la categorización del problema. Si es un problema bajo, mediano o alto, también puedo categorizar ese caso con esa lista con esa lista de valores. O en todo caso el origen, si el origen es por portal web, o si el origen es por correo electrónico, o si el origen es por una llamada, también tengo la posibilidad de ingresar ese origen del caso en NetSuite. Aparte de eso, así como yo puedo enviar correos electrónicos en la parte de preventa o en la parte de venta, también puedo enviar correos en la parte de postventa en los casos de soporte. Todo correo, por ejemplo, el cliente me envía un correo electrónico, se crea un caso. El representante de soporte contesta ese caso. Es decir, hay un hilo de mensajes. Ese hilo de mensajes queda registrado en el caso. Entonces, al final de la operación, desde el inicio hasta el final de la respuesta, todo ese hilo de mensajes queda registrado en NetSuite en el caso. Al final, también tengo la posibilidad de escalarlo. Si yo tengo diferentes solucionadores para que atiendan este caso, del empleado A se lo puedo escalar al empleado B y del B se lo puedo escalar al C, dependiendo de la criticidad del caso. Si no lo puede resolver uno, lo escalo al que tiene más experiencia. Si no lo puede resolver él, lo escalo a otro que tiene más experiencia. Una vez que esté finalizado el caso, si cierro el caso, eso no quiere decir que el caso no puede ser reabierto. Es decir, procedo con el cierre del caso el día de hoy, 13. Pero el día de mañana el cliente vuelve a contestar el correo electrónico indicando que volvió a presentarse el incidente. Esta actualización de correo electrónico lo que hace en NetSuite es abrirlo nuevamente con el estado reabierto y vuelve a ser enviado al representante de soporte para que pueda hacer nuevamente el seguimiento, cuál fue el motivo de que se haya vuelto a presentar este inconveniente, cómo te ayudamos, agendamos una sesión, agendamos una visita, etc. Cuando ya se cierre el caso definitivamente, existen unas métricas. ¿Cuánto fue el tiempo de la primera respuesta? ¿Cuánto fue el tiempo para que se realice el primer escalamiento? ¿Cuánto fue el tiempo hasta el cierre del caso? Entonces, esta como tal es toda esa gestión en una sola transacción que son casos. Y está asignado a representante de soporte. Y así como hay supervisores de venta, también puede haber un representante de soporte que haga gestión de un grupo de representantes de soporte. Una consulta. Sí. Al día de hoy tenemos dos buzones en la web. Uno para, digamos, desafiliarte, eliminación de casos, de datos personales, desafiliarte de campañas, etc. Y el otro es para consultas sobre los términos y condiciones de uso, etc. Ajá. Entonces yo podría asociar esos buzones ahora con NetSuite para que me genere estos casos, ¿cierto? Sí. Ah, ya, perfecto. Como tal, por ejemplo, en ese caso estamos hablando de
de una alta probabilidad de la frecuencia de casos, ¿no? Porque de todos los casos son por políticas de venta. En ese caso, NetSuite te permite armar una respuesta inmediata, ¿no? O sea, una respuesta predeterminada en base a lo que está consultando el cliente. No es automático, obviamente necesita un usuario capacitado que sepa identificar cuál es la mejor respuesta para ese cliente, armando una base de conocimientos. Entonces, o también puede armar una plantilla para responder al cliente por primera vez. Si es un problema que el representante de soporte no conoce y que necesita más tiempo, obviamente tiene que cumplir con la política de que le tiene que responder al cliente. Buenas tardes, estimado cliente, su caso ha sido reportado con el ticket tal, esperamos que se encuentre bien. Dentro del plazo de los 3 días le estaremos enviando más detalles sobre el problema presentado. Saludos cordiales, Bruno Acosta, equipo de soporte de trading. Esa es una plantilla. No es que el usuario de representante de soporte haya tenido que digitar toda esa plantilla desde cero, no, ya hay una plantilla que lo utiliza como una predeterminada para contestar esos casos. Entonces, todo eso como tal es la gestión de caso de soporte, que tiene esas vías, esa categorización, esas herramientas, esos cierres y esas métricas. Obviamente, ahorita lo estamos hablando a escala muy general, muy abierta. El punto es aterrizar qué necesitamos de estas herramientas, de estas transacciones en los casos de uso que nosotros utilizamos. En base en el flujo del CRM, necesito la parte de captación de clientes o la parte de reglas territorios, necesito las estimaciones, cómo necesito que estén configuradas, necesito configurar un caso de soporte, necesito armar estas plantillas. En base a eso, hacemos herramientas de valor para poder utilizarlo en estos casos de uso. Entonces, estas simplemente son vistas generales sobre los correos que yo le envío a los clientes, sobre la base de conocimientos, y esa prácticamente sería la revisión de lo que es el módulo de la automatización de marketing, la automatización de la fuerza de venta y los casos de soporte. Esto solamente es el inicio. Creo que el día lunes continuamos con órdenes de venta y luego continuamos con activos fijos, ¿no? Ok, pero en orden de venta ya veríamos la parte de venta y estoy seguro que ahí van a salir muchas más preguntas por absolver, pero servirá como base para poder relevar mucha más información y tener gran parte de los puntos aterrizados, porque eso van a ser en las siguientes sesiones también en el relevamiento. ¿Cómo quedaría el caso de los distribuidores que no tienen acceso también a la herramienta? Sí, por el centro de socios. Por el centro de socios. Sí, es que como tal, por ejemplo, por mi parte, el objetivo de la sesión siempre va a ser en primera instancia que el usuario se familiarice con los términos. Creo que hemos cumplido el objetivo en la sesión de hoy. Esto no quiere decir que no voy a mostrar en NetSuite. Si desean en la próxima sesión complemento, porque no es que aquí finalizamos CRM, vamos a hacer una continuación el día lunes, pero el objetivo prácticamente era ver los términos, relacionarlos correctamente, darles la confianza para que el día lunes podamos ver estas transacciones, para que se familiarice mucho más. Lo que pasa es que los talleres son para un poco ver el marco general de la aplicación, poner fe, y es bueno lo que hagamos. Simbólicamente, como cualquier CRM más general, está bien sencillo, pero yo quiero también que la gente, el equipo lo utilice. Sí, hablando como hemos conversado, es que es una vista general. Ahí la siguiente sesión sí que intentar sobre todo mostrar un poco más la herramienta. Claro. ¿Ya? Y igual hay una sesión posterior ya detalle para ver el flujo y todo el uso. Entonces ahí sí vamos a entrar directamente en la herramienta para ver. ¿Ya? Sí, entonces, si les parece, en la siguiente sesión me tomo media hora para poder mostrar estas transacciones en NetSuite, y una vez que tengamos claros esos conceptos con cómo se ven en NetSuite, podemos continuar con la parte de orden de venta. Gracias. Listo, excelente, muchas gracias.